La bofetada no dolió en la mejilla, dolió en un lugar mucho más hondo, más antiguo, más enterrado. Cuando la mano de mi propio hijo impactó contra mi rostro, sentí que no solo me golpeaba el presente, me golpeaba todos los años en que lo crié sola, todos los inviernos donde pasé hambre para que él comiera, todas las noches en que recé por su futuro. Y mientras mi piel ardía, la voz de él, esa voz que yo había amado desde que era un bebé, retumbó en el aire como un trueno maldito. «Cállate, apestas más que el humo». Mi nuera, con el cigarrillo aún encendido entre los dedos, exhaló una bocanada lenta, disfrutando cada segundo de mi humillación. No apartó los ojos de mí ni siquiera cuando mi hijo me empujó hacia atrás. La sonrisa que dibujó fue el golpe final. Una sonrisa pequeña, torcida, venenosa. Una que decía, «Gané». Yo solo había pedido educación. Solo había dicho que el humo me hacía daño, que mis pulmones ya no eran los de antes. Nada más. Pero para ellos, pedir respeto era una ofensa imperdonable. Me llevé la mano a la mejilla, sintiendo el calor punzante. Me quedé de pie en silencio, sin reaccionar, sin gritar, sin llorar todavía. Estaba paralizada, como si mi alma hubiera quedado suspendida en un lugar donde las palabras ya no podían alcanzarme. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Respiré hondo, aunque el aire que entraba estaba impregnado del olor a tabaco que tanto me enfermaba. Mi hijo, con el pecho agitado, seguía mirándome como si yo fuera la culpable de la discusión, como si yo lo hubiera obligado a levantar la mano. Era increíble cómo alguien podía transformarse tanto, hasta volverse irreconocible. Yo lo observaba, buscando en su rostro al niño que alguna vez me abrazó con miedo a las tormentas, al joven que lloró de emoción cuando entró a la universidad, pero no estaba. Nada quedaba de él en esos ojos endurecidos. «Tú lo provocaste», dijo mi nuera, apagando el cigarrillo en un plato como si estuviera en su propia casa. «Siempre igual, siempre haciéndote la víctima». Lo dijo sin levantar la voz, sin ansiedad, sin apuro, como quien da una sentencia. Yo no respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque entendí algo en ese instante. Discusión que se da con quien no tiene alma, se pierde antes de empezar. Así que solo asentí, con una calma que ellos confundieron con derrota, y me di la vuelta. Mi hijo soltó un bufido. «Eso, vete», siempre tan dramática. Su voz me perforó por dentro, pero no me detuvo. Caminé hacia la puerta lentamente, con la espalda recta. Tal vez por primera vez en años, mi cuerpo se movió sin miedo, sin la urgencia de agradar, sin la necesidad de justificarme. Mientras cruzaba el umbral, escuché a mi nuera reír. No una risa fuerte, una risa baja, cruel, una risa que selló mi decisión. Salí de la casa sin emitir un solo quejido. La tarde estaba fresca, pero mis manos temblaban, no de frío, de algo parecido a liberación. Sí, algo se estaba rompiendo por dentro, pero no era yo. Era la versión de mí que ellos habían intentado moldear. Caminé por la calle despacio, sintiendo el ardor en la mejilla. Recordé la voz de mi madre, siempre tan firme. La dignidad se pierde solo una vez. Si te dejan sin ella, te la devuelves tú misma. Y ese recuerdo, esa frase antigua que casi había olvidado, detonó algo que llevaba décadas dormido. Cuando llegué a mi casa, cerré la puerta con suavidad. Me quedé de pie en la entrada, dejando que el silencio me envolviera. Dejé que mis pensamientos bajaran a tierra. Y cuando sentí que ya no iba a temblar, lloré. No lloré por la bofetada, ni por mi hijo, ni por mi nuera. Lloré por mí, por todas las veces que había soportado pequeñas crueldades disfrazadas de bromas, por todas las cenas donde me ignoraron, por todas las llamadas que nunca respondieron, por todos los abrazos que ya no me pertenecían. Lloré por la mujer que había sido y por la que estaba a punto de dejar de ser. Después de llorar todo lo que llevaba dentro, me lavé el rostro con agua fría. Me miré en el espejo. Allí estaba yo, una mujer de 67 años, con la piel marcada por el tiempo,
pero con los ojos diferentes. Había algo nuevo en ellos, algo que no veía desde hacía décadas. Determinación. Se acabó, susurré, y entonces supe exactamente lo que tenía que hacer. No llamé a nadie, no pedí consejos, no busqué consuelo. Fui directamente a mi caja de herramientas y saqué el destornillador. Con manos firmes, quité la primera cerradura, luego la segunda, luego la tercera. Instalé todas nuevas, silenciosa, precisa, decidida. Cuando terminé, respiré profundamente. Por primera vez en muchos años, sentí que el aire entraba limpio en mis pulmones. Por primera vez en años, la casa era mía. Y 15 minutos después, cuando escuché el motor del coche de mi hijo detenerse frente a mi puerta, supe que el destino estaba listo para lo que venía. El sonido del coche apagándose frente a mi casa seguía resonando en mi mente como un eco sin dueño. Pero en vez de mirar por la ventana para confirmar que mi hijo había vuelto, cerré los ojos y dejé que un recuerdo antiguo, uno que creía perdido, emergiera como una fotografía desvanecida. La primera vez que él me llamó mamá con claridad. Tenía apenas 1 año y medio. Acababa de dar sus primeros pasos tambaleantes, y cuando cayó en mis brazos, me miró con esos ojos enormes y llenos de vida que parecían prometerme un futuro luminoso. Mamá, dijo, y en ese instante juré que jamás lo dejaría solo. Jamás. Es curioso cómo la vida reparte promesas insensatas, como semillas lanzadas al viento. Uno cree que crecerán hacia el cielo, pero a veces se deforman, se pierden, se pudren. Mi hijo fue alguna vez mi mayor orgullo, mi mayor alegría, y ahora era mi mayor herida. Recordarlo pequeño era como acariciar un cristal roto, hermoso, pero doloroso. Lo veía correr en el patio, descalzo, riendo mientras perseguía mariposas. Veía sus manos sucias de tierra cuando me ayudaba, o intentaba ayudarme, a plantar flores en el jardín. Veía su cara iluminada cada vez que le leía un cuento antes de dormir. Veía cómo se acurrucaba en mis piernas cuando tenía miedo de los truenos. Y me pregunté cómo un niño así, tan puro, tan dulce, había podido convertirse en un hombre capaz de levantar la mano contra mí. La respuesta no era simple, pero sí tenía raíces, raíces largas, raíces que él nunca quiso ver, y que yo, por amor, elegí ignorar durante demasiado tiempo. Cuando él tenía 10 años, recuerdo que llegó llorando una tarde, diciendo que en la escuela un compañero se había burlado de su ropa. «Dicen que parezco pobre», me dijo con la voz hecha pedazos. Y yo, que trabajaba limpiando casas ajenas para darle lo poco que podía, le prometí entre lágrimas que un día nada de eso importaría, que él sería un hombre bueno, noble, fuerte, y que el valor de una persona no se medía por su ropa sino por su corazón. Esa noche, lo escuché decir mientras se quedaba dormido. «Mamá siempre me protege», y me apretó la mano con fuerza. Si hubiera sabido que algún día él se convertiría en el que me haría daño, si hubiera imaginado que llegaría a repetir palabras que alguna vez aborreció, quizás habría tomado decisiones diferentes, quizás habría sido más firme, quizás no habría permitido que creciera creyendo que el amor de una madre debía soportar todo, incluso lo insoportable. Los años pasaron, él creció, y aunque siempre fue un muchacho sensible, empezó a mostrar un carácter que me sorprendía, explosivo, orgulloso, impaciente, no hacia los demás, hacia mí. A veces me hablaba con un tono que me dejaba paralizada, un tono que yo no reconocía. Le decía algo y él fruncía el ceño, como si mis palabras fueran un ruido molesto. Yo lo atribuía a la adolescencia, luego al estrés, luego al cansancio. Es extraordinario cuánto puede justificar una madre para no aceptar que está perdiendo a un hijo. Cuando conoció a su esposa, mi nuera, yo quise creer que él había encontrado compañía y apoyo. Ella se mostró amable, dulce, casi perfecta, pero la perfección dura lo que tarda en romperse la primera fachada. La primera vez que me habló mal, supe que algo andaba mal, pero mi hijo estaba enamorado, y yo no quise interferir. Luego vinieron los rechazos silenciosos, los comentarios sarcásticos, el desprecio disfrazado de broma, y él, mi hijo, mi niño, comenzó a repetírmelos, como si la voz de ella se convirtiera en la suya, como si yo fuera un objeto que sobraba en su nueva vida. Aún así, yo seguía ahí.
firme, ciega, esperando que volviera a ser el que fue. Pero lo que realmente me rompió, lo que realmente marcó el antes y el después, ocurrió un día en que él vino a mi casa con una caja de comida. La dejó en la mesa sin mirarme siquiera. «Te traje esto», dijo. Yo lo abracé. O intenté abrazarlo. Él se apartó, como si mi contacto le quemara. «¿Pasa algo?», pregunté. Y su respuesta fue: «Mamá, eres demasiado emocional. Agotas a la gente». Esa frase me persiguió por meses. Me hizo preguntarme si realmente lo estaba asfixiando, si era una carga, si pedía demasiado por querer sentirme parte de su vida. Pasé noches enteras llorando, escondiendo mis lágrimas para no preocupar a nadie, porque a mi edad ya nadie quiere escuchar penas. Pero hoy, viendo en retrospectiva, entiendo que no era yo la que agotaba. Era él el que se alejaba. Era él el que ya no quería mirarse en mis ojos porque allí se veía vulnerable. La bofetada de ayer no fue un acto aislado. Fue el resultado de años de silencio, años de ceder, años de amar sin recibir amor. Cuando me llamó apestosa, cuando me dijo que olía peor que el humo, sentí que mis años de sacrificio se reducían a una sola frase cargada de veneno. Pero lo verdaderamente importante no fue la bofetada, ni la humillación, ni el humo. Fue el instante exacto en que comprendí que ya no era su madre en su corazón, que él me había entregado ese lugar a otra persona, a una persona que no me odiaba por lo que hacía, sino por lo que representaba. Yo era el pasado, ella era el presente, y en su mente yo sobraba. Mientras él seguía parado frente a mi puerta, escuché sus pasos inquietos, impacientes, irritados. Escuché cómo murmuraba algo con tono molesto. Escuché el sonido de su mano golpeando la puerta. Pero yo ya no era la mujer que salió llorando de su casa. Ya no era la madre que esperaba un abrazo. Ya no era la abuela que rogaba por un lugar en la familia. Ahora era una mujer que había recuperado algo más fuerte que el amor, su dignidad. Y con esa dignidad vino el primer destello de algo que llevaba años dormido. La certeza de que él no estaba preparado para lo que venía después. Mis manos seguían temblando un poco mientras me servía una taza de té, aunque el temblor ya no provenía del miedo, sino de algo más parecido a claridad. A mis 67 años, jamás imaginé que necesitaría reaprender a mirar mi propia vida, pero allí estaba, observándolo todo como si fuera la primera vez. Las señales habían estado siempre ahí, gritando, suplicando que las viera. Y aún así, las ignoré, porque el amor hace eso, te vuelve ciega, torpe, confiada en donde deberías ser precavida. Me apoyé en la encimera de la cocina, respirando hondo, mientras el eco de los pasos de mi hijo seguía afuera, golpeando la puerta como si pudiera derribar años de daño con un simple llamado. Pero yo no me moví, no todavía. Entré a mi sala, me senté en la mecedora que había pertenecido a mi abuela, y dejé que los recuerdos descendieran como polvo sobre muebles viejos. La primera señal llegó mucho antes de la bofetada, mucho antes de mi nuera. Llegó el día en que mi hijo se avergonzó de mí por primera vez. Él tenía 15 años. Yo había ido a recogerlo a la escuela porque la lluvia era intensa, y pensé que sería un gesto tierno, de esos que antes le encantaban. Cuando bajó del auto, miré por la ventana cómo se acercaba un grupo de amigos, y uno de ellos preguntó con burla disfrazada: «¿Esa es tu mamá? Parece que viene de limpiar hospitales». Yo llevaba mi uniforme de trabajo. Era cierto, venía de limpiar. Pero cuando escuché la risa suave que él soltó para no quedar mal frente a los demás, algo se quebró en mí. No fue la risa lo que dolió, fue que no me defendiera. Esa noche él me pidió que lo dejara caminar solo a partir de entonces. Y yo acepté. Ahí estuvo la primera señal. No de que él me rechazaba, sino de que yo permitía que lo hiciera. La segunda señal llegó cuando conoció a mi futura nuera. Ella era hermosa, eso no podía negarse. De una belleza afilada, como esas piezas de arte que uno admira pero no toca porque sabe que podría cortarse. Desde el primer momento supe que había algo inquietante en su forma de hablar. Esa amabilidad excesiva, esa sonrisa que acompañaba palabras suaves mientras sus ojos decían otra cosa. La primera vez que vino a cenar, elogió mi comida, pero lo hizo de la manera más engañosa posible. «Qué rico, suegra, aunque esta receta antigua ya no se usa mucho. Pero qué detalle,
Una frase con 2 venenos y un envoltorio de miel. Mi hijo rió. Yo fingí que no lo notaba. Esa fue la segunda señal. La tercera señal fue durante la Navidad del primer año de su relación. Yo les regalé una vajilla sencilla, pero bonita, porque sabía que estaban comenzando de cero. Cuando abrieron la caja, mi nuera sonrió de un modo extraño. Ay, gracias, es tierna, tierna. Una palabra que ella nunca usó con sinceridad. Días después, vi la vajilla tirada en un rincón, sin usar. Y cuando mi hijo me dijo que no era su estilo, comprendí que la decisión no había sido de él. Ahí estaba la tercera señal, la más evidente, la más dolorosa. Pero aún así, me quedé. La cuarta señal fue la peor. Un día, mi hijo me llamó por videollamada. Parecía cansado, tenso, nervioso. Antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, mi nuera apareció detrás de él y le arrebató el teléfono. «Está ocupado», dijo. «No llames tanto. Agotas». Y colgó. Esa palabra volvió a perforarme. Agotas. Era la segunda vez que alguien la usaba conmigo. La primera había sido mi propio hijo. Aquella noche lloré, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado a la fuerza. Y aún así, seguí llamando. Seguí visitándolos. Seguí esforzándome por tener un lugar en una vida que cada día me expulsaba un poco más. Mientras recordaba todo eso, escuché un golpe más fuerte en la puerta. Mi hijo, golpeando, llamándome, como si los minutos que habían pasado desde la bofetada pudieran borrarlo todo. Pero yo ya no era la mujer que gritaba en silencio por un espacio en su corazón. Yo estaba viendo mi vida con una claridad que nunca había tenido. Y esas señales, ahora lo entendía, no eran advertencias sobre ellos, eran advertencias sobre mí, sobre mi incapacidad de poner límites, sobre mi necesidad de ser aceptada, sobre mi terror más profundo, quedarme sola. Pero la soledad que había experimentado con ellos era peor que cualquier ausencia. Era la soledad de estar al lado de alguien que te mira como si estorbaras, y eso es peor que no tener a nadie. Me puse de pie lentamente y caminé hacia la puerta, no para abrirla, sino para apoyarme en ella, desde adentro, para escuchar. «Mamá», gritó mi hijo del otro lado, con la voz cargada de irritación y culpa entremezcladas. «¿Por qué cambiaste las cerraduras? Abre. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar». La frase favorita de quienes jamás escuchan. Su voz me trajo otro recuerdo, otro que también había ignorado. Un día, años atrás, él vino a verme después de una discusión con su esposa. Estaba furioso, pero no conmigo. Me dijo que ella lo había insultado, que lo había hecho sentir pequeño. Yo lo abracé, lo consolé, le preparé sopa. Pero al día siguiente, cuando ella se enteró de que él había venido a mi casa, me llamó manipuladora. Me gritó que yo le metía ideas en la cabeza. Y mi hijo, en vez de defenderme, me pidió que no lo llamara para intervenir. Esa fue la señal más fuerte de todas. Pero yo no la escuché, o no quise escucharla. Y ahora, apoyada en la puerta, entendí algo que me estremeció el alma. Yo no había perdido a mi hijo ayer. Lo había perdido hace años. La bofetada solo fue el sello final de una ausencia que ya existía. Me acerqué a la ventana y lo vi allí, caminando de un lado a otro, desesperado, molesto, confundido. Y me pregunté, ¿es este el mismo niño que me prometió que siempre me cuidaría? ¿O es el hombre que dejé crecer sin enseñarle a respetarme? No tenía respuesta, pero sí tenía una certeza. La mujer que yo era antes, la que soportaba insultos, silencios, desprecios, murió ayer. Y la mujer nueva, la que nació del dolor, esa aún no había mostrado su fuerza, pero pronto lo haría, muy pronto. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más impacientes, más rabiosos. Cada impacto resonaba por toda la casa, como si quisiera abrir también un hueco en mi pecho, pero no lo lograría. No esta vez. Me quedé inmóvil, de pie en mitad del pasillo, sintiendo cómo la determinación crecía dentro de mí, firme, silenciosa, inevitable. Mi hijo del otro lado, ese hombre irritado y explosivo, no era el niño que yo crié. Era un extraño, uno que yo había permitido que mi nuera moldeara. «Mamá, abre de una vez», gritó.
su voz cargada de frustración. «Esto es una estupidez. ¿Cómo se te ocurre cambiar las cerraduras?» Cerré los ojos. Lo escuché. Lo dejé gritar, pero no respondí. El silencio, a veces, es el único lenguaje capaz de desarmar un abuso. «¿Me estás escuchando?», volvió a decir. «Mamá, abre. Tenemos que hablar». Lo oí golpear la puerta con la palma abierta, luego con el puño. Oí su respiración acelerada. Oí el crujido de su impaciencia. Y aún así, no me moví. Había pasado demasiada vida tratando de ahogar mi voz para no incomodar la suya. Pero esa mujer murió ayer. Hoy, lo único que quedaba era mi dignidad y mi silencio. Me apoyé en la pared, sintiendo el frío de la cerámica contra mi espalda mientras respiraba hondo. Era increíble cómo el cuerpo recordaba cosas que la mente había olvidado. Esa postura, ese silencio, me devolvió a un momento que no quiero recordar, pero que volvió sin permiso, empujando la memoria. Yo tenía 15 años cuando mi padre me gritó por última vez. Me dijo que era una inútil, que no servía para nada, que solo estorbaba. Y yo me quedé callada, petrificada, con las manos temblando, pero sin una sola palabra saliendo de mi boca. Ese silencio me marcó para siempre. Y ahora, casi 50 años después, mi hijo repetía, con otras palabras y otro rostro, aquella violencia antigua. No sabía que yo estaba reviviendo un trauma que él jamás imaginó. No sabía que cada insulto suyo reabría heridas que nunca terminaron de cerrar. Pero él no era mi padre. Y esta vez yo no era una niña indefensa. Esta vez tendría voz. Aunque esa voz comenzara con un silencio. El ruido afuera disminuyó de repente. Mi hijo dejó de golpear. Escuché pasos que se alejaban unos metros. Y luego, la voz de ella, mi nuera. Su tono no era de enojo, sino de burla tranquila, de superioridad que creía merecida. «¿Ves?», dijo ella, sin molestarse en hablar bajo. «Te lo dije. Tu madre está perdiendo la cabeza. Ella siempre fue una carga emocional. Y ahora está mostrando su verdadera locura». Mi garganta se cerró, pero no fue por tristeza, fue por indignación. «La vieja hace esto para llamar la atención», añadió ella. «Quiere que sientas culpa. Es tan típico de la gente como ella. Gente como ella». Así me veía, como una categoría, un obstáculo, una molestia. La puerta, ese obstáculo entre nosotros, se convirtió en un escudo sagrado. Yo no abriría, no a esa voz, no a ese veneno. Escuché a mi hijo suspirar, derrotado. Solo dame un segundo», le dijo a ella, y luego volvió a golpear, esta vez más suave, casi fingiendo calma. «Mamá», su voz intentó sonar dulce, pero había algo falso en ella. «Podemos hablar. Te prometo que no voy a levantar la mano. Fue un error». «Perdón». «¿Sí? Perdón». Una palabra hermosa, cuando nace del arrepentimiento, pero cuando nace del miedo a las consecuencias, suena hueca, vacía, obligada. No respondí. Él volvió a golpear, pero esta vez con desesperación. «Mamá, ábreme. Ella está afuera mirándome como si fuera un monstruo. Ayúdame. No me dejes así. Ayúdame». ¿Cuántas veces lo ayudé? ¿Cuántas veces dejé mis propios sueños, mis horas de descanso, mis oportunidades de vida para cuidarlo, acompañarlo, levantarlo del suelo? Y ahora él me pedía ayuda, después de golpearme, después de insultarme, después de convertirme en nada. La ironía dolía. Me acerqué a la puerta lentamente, no para abrirla, para hablar. «Estoy aquí», dije. Mi voz salió firme, más firme de lo que imaginaba. Del otro lado, escuché cómo él contenía la respiración. «Mamá, por favor, no voy a abrir». Silencio, silencio absoluto, como si mi frase hubiera congelado el aire. ¿Qué estás diciendo?» «Que no voy a abrir», repetí. «No ahora, no así». Escuché sus pasos retroceder, como si necesitara distancia para procesar unas palabras que jamás creyó escuchar de mí. «Mamá, esto no eres tú». Sonreí con amargura. «Ah, si tan solo supiera. Esto soy yo», dije. «La que tú dejaste de ver hace años». El silencio volvió, pero esta vez no era mío, era suyo. Un silencio pesado, lleno de preguntas que él jamás se había hecho. La voz de mi nuera lo interrumpió, seca y molesta. «Déjala. Si no quiere abrir, que se quede encerrada en su miseria. Vámonos». Pero él no se movió.
Lo supe por la quietud, por la tensión en el aire, por el peso del momento. No, dijo él finalmente. No me voy. Escucharlo decir eso me atravesó, no como una caricia, sino como un recordatorio del caos emocional que él vivía. No era amor, era control. Él quería que yo abriera porque necesitaba retomar el dominio, no porque entendiera el daño cometido. Y allí, en ese instante, lo vi con claridad. Mi hijo no estaba frente a mi puerta para pedirme perdón. Estaba allí porque había perdido su poder, y necesitaba recuperarlo. Me acerqué aún más y apoyé mi mano sobre la madera. Hijo, dije con suavidad, te escucho, pero no voy a abrir. ¿Por qué?, preguntó él con la voz rota, quizá por primera vez sintiendo algo verdadero. Respiré hondo. Porque abrirle la puerta a alguien que te golpea es cerrártela a ti misma. Silencio. Silencio puro. Silencio que sanaba. No lloré. No temblé. No supliqué. Al contrario, me sentí viva. Mi hijo no respondió. Mi nuera tampoco. Solo escuché algo. Un paso hacia atrás. 2, 3. Y supe que se habían ido. Pero lo que ellos no sabían era que ese día no terminó con su partida. Ese día fue el inicio de algo que nunca habrían imaginado. Mi venganza no sería ruidosa, no sería impulsiva, no sería cruel, sería justa, precisa y profundamente merecida. Después de que los pasos de mi hijo y mi nuera se perdieron calle abajo, quedé sola en un silencio tan profundo que casi podía escucharse respirar. Me acerqué a la ventana, corrí apenas la cortina y vi cómo se alejaban. Él caminaba rápido, furioso, pero también confundido. Ella iba detrás, molesta por no haber logrado que él recuperara el control. Cerré la cortina, y entonces, por primera vez en muchos años, sonreí. No una sonrisa de felicidad, no una sonrisa de venganza. Era otra cosa. Era una sonrisa de reconocimiento. Una sonrisa que decía, ahora sí, porque ellos creían que yo estaba sola, que no tenía nada, que no podía defenderme, que era débil. Pero yo tenía algo que jamás imaginaron. Caminé hacia el armario viejo del pasillo. Abrí la puerta. Empujé las cajas con manteles, fotos antiguas y carpetas sueltas. Y allí, detrás de todo, bien escondido, estaba el pequeño maletín metálico que no abría desde hacía más de 10 años. Lo saqué con cuidado. Estaba frío, pesado, inevitable. Lo apoyé sobre la mesa y lo abrí lentamente. Dentro, documentos. Muchos, demasiados. Todos organizados, numerados, protegidos como si fueran un tesoro. Porque lo eran. Durante décadas, mientras mi hijo crecía, mientras yo trabajaba en casas ajenas, mientras la vida parecía seguir un camino gris y repetitivo, yo había estado guardando copias, registros, pruebas, declaraciones, contratos, recibos, grabaciones. No por paranoia, no por maldad, por supervivencia. Había vivido suficiente para saber que la vida puede torcerse en un suspiro. Y una mujer sola siempre debe estar preparada. Abrí la primera carpeta. Sentí cómo la memoria me devolvía cosas que había olvidado a propósito. Así que llegó el momento. Susurré. Levanté la vista hacia el espejo de la sala. Mi reflejo me observó con una seriedad que nunca antes había tenido. Ya no era la madre mendigando amor. Ya no era la abuela humillada en un rincón. No, era la mujer que había sobrevivido a un matrimonio violento, a una vida dura, a una pobreza que arrancaba dignidad. Y esa mujer no había olvidado. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Cerré la carpeta. Abrí la segunda. Luego la tercera. Cada una contenía piezas del rompecabezas que construí en silencio durante años. Mis manos rozaron documentos que para otros serían simples papeles, pero que para mí eran armas. Porque el secreto que mi hijo y mi nuera ignoraban era simple. Yo no era débil. Yo estaba preparada. Desde hace años sabía que la relación entre ellos era tóxica. Lo sabía mucho antes de que mi hijo empezara a tratarme mal. Veía en él señales de desgaste, de manipulación, de aislamiento emocional. Pero lo que ellos no imaginaban es que yo guardaba pruebas.
pruebas de los préstamos que ella tomó a su nombre sin decirle, pruebas de los créditos que lo endeudaron sin que él lo supiera, pruebas de las firmas falsificadas, pruebas de que ella controlaba su salario, pruebas de que lo había acusado falsamente varias veces para manipularlo emocionalmente, pruebas de infidelidades, pruebas de amenazas escritas en mensajes que ella creía borrados para siempre. Yo lo guardé todo, porque sabía que un día él iba a necesitar la verdad, pero ese no era mi único secreto. Debajo del último conjunto de documentos había un sobre amarillo, uno que había evitado abrir durante mucho tiempo. Lo tomé con cuidado, como si fuera frágil, pero no lo era. Lo frágil era mi corazón. El sobre contenía los papeles de la casa donde yo vivía, la misma casa donde mi hijo había crecido, la misma casa en la que él creía tener derecho a entrar gritando y golpeando la puerta. Esa casa no era de él, ni nunca lo había sido. Yo la había heredado de mi abuela muchos años antes. La había puesto a mi nombre únicamente. Y aunque una vez consideré compartirla con mi hijo, comprendí muy rápido que no debía hacerlo. No cuando empezó a cambiar. No cuando permitió que su esposa me tratara como basura. No cuando dejó de verme como madre, para verme como carga. Mi casa era mi refugio, mi historia, mi dignidad, mi última frontera. Y nadie la cruzaría sin mi permiso. Cerré el maletín, lo puse bajo el brazo y caminé hacia la mesa de la cocina. Encendí la luz. El destello iluminó el cuarto de una manera que me pareció nueva, como si estuviera entrando en otra vida. Justo en ese momento, el ruido de un coche se detuvo frente a mi casa. Miré por la ventana. No era mi hijo, no era mi nuera. Era un vehículo oficial, una patrulla. Mis manos no temblaron, no sentí miedo, sentí alivio. Bajaron 2 agentes, golpearon la puerta con respeto. «¿Señora Elena?», preguntó uno. Abrí sin dudar. Él me mostró una carpeta con sellos del Estado. «Venimos por la denuncia que presentó hace 10 años contra su exmarido», dijo. «La investigación se reabrió, y tenemos preguntas que solo usted puede responder». Sentí que el mundo se me aflojaba bajo los pies. Mi hijo no sabía nada. Mi nuera, menos. Pero yo sí sabía lo que significaba la llegada de esos agentes. El pasado que yo había enterrado estaba regresando, y traía consecuencias que ellos jamás imaginarían. No solo para mí, para todos. Y en ese instante entendí algo. La bofetada de mi hijo no fue el inicio de mi caída, fue el inicio de su ruina. La mía había terminado hacía mucho tiempo. La vida tiene una manera extraña de ajustar cuentas. A veces tarda años, otras solo minutos, 15 para ser exacta. 15 minutos después de que mi hijo levantara la mano contra mí. 15 minutos después de que mi nuera sonriera con desdén. 15 minutos después de que yo decidiera cambiar las cerraduras de mi casa y de mi corazón, el mundo giró hacia una dirección que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Los agentes que estaban en mi puerta parecían conocer más de mí de lo que yo misma recordaba. El mayor de ellos, un hombre de rostro cuadrado y mirada seria, sostenía la carpeta sellada con firmeza. «Señora Elena, necesitamos que nos acompañe para dar una declaración formal», dijo, con una voz que mezclaba respeto y urgencia. «Por supuesto», respondí tranquila. «Solo permítanme tomar mi bolso». Pero antes de hacerlo, escuché el sonido que me heló la sangre. Un motor acercándose rápidamente. Conozco ese motor. Lo conozco mejor que el latido de mi propio corazón. Mi hijo apareció frente a mi casa como un torbellino, frenando bruscamente, con el rostro enrojecido por la furia y los ojos desorbitados. Su esposa salió detrás de él del automóvil, con los brazos cruzados, irritada, como si la presencia policial fuese una molestia personal. «¿Qué está pasando aquí?», gritó él, ignorando a los agentes, empujando la puerta como si todavía pudiera entrar. Uno de los policías levantó la mano. «Señor, por favor, manténgase atrás». Mi hijo no lo escuchó. «Mamá, ¿qué hiciste ahora?», exclamó. «¿Por qué hay policías en tu casa? ¿Qué clase de problemas estás inventando?». Yo no respondí. No porque no quisiera, sino porque no lo necesitaba. El agente respondió por mí. «Señor, venimos por la denuncia que su madre presentó hace 10 años.
La investigación se reabrió después de que se encontraran nuevos testimonios relacionados con su padre. Mi hijo se quedó helado. La nuera, también. Era la primera vez que escuchaban mencionar a su padre en años. ¿Mi padre?, preguntó mi hijo incrédulo. Pero él desapareció. Eso ya fue cerrado. El agente abrió la carpeta lentamente. No desapareció, señor. Su caso fue archivado por falta de pruebas, y ahora las tenemos. La nuera miró a mi hijo con los ojos entrecerrados, como si de pronto lo viera bajo otra luz. Él retrocedió, desconcertado. Yo me quedé callada, porque había esperado una década para ese momento. El agente continuó. Señora Elena, usted declaró hace 10 años que su esposo ejercía violencia doméstica, financiera y emocional, y que había puesto en riesgo su vida y la de su hijo en múltiples ocasiones. ¿Confirma que quiere continuar con el caso? Mi hijo se volvió hacia mí, confundido, casi indignado. ¿Violencia?, susurró. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste? Te lo dije, respondí, mirándolo con una calma que me sorprendió. Muchas veces, pero eras demasiado joven para entenderlo, y después, demasiado ciego para verlo. La nuera soltó una risita seca. Entonces tú vienes de familia problemática. Con razón. Mi hijo la fulminó con la mirada. Por primera vez. Ella se sorprendió tanto que dejó de sonreír. Los agentes notaron la tensión, pero continuaron con profesionalismo. Señora Elena, necesitamos que venga a la comisaría para completar la declaración. No será arrestada. Está protegida como denunciante inicial. Quise responder, pero mi hijo dio un paso adelante. No, un momento. Mamá, no puedes irte así. Dime qué está pasando. Dime la verdad. Ah, la verdad. Una palabra que él nunca quiso escuchar de mis labios. Una palabra que siempre evadió. Una palabra que ahora pesaba toneladas. La verdad, dije suavemente, es que tu padre no desapareció porque quiso. Mi hijo abrió los ojos. La nuera también. La verdad, continué, es que tu padre me golpeó muchas veces, y que un día, cuando te vio abrazarme, me dijo que tú también aprenderías a controlarme. Mi hijo empalideció. La verdad, dije entonces, con el tono de una sentencia, es que yo lo denuncié, y él huyó antes de enfrentar la cárcel. El silencio cayó como un martillo. Y la verdad más importante, añadí, es esta. Tú te pareces a él más de lo que quieres admitir. Mi hijo retrocedió como si lo hubiera empujado una fuerza invisible. No, no digas eso, susurró, sin aire. ¿No?, pregunté. Me gritaste apestosa, me levantaste la mano, me humillaste delante de tu esposa, me trataste como él me trató. Me acerqué un paso más, sin miedo, y eso es lo que más me duele. Mi hijo comenzó a llorar. La nuera lo miraba con un gesto de desagrado, incapaz de sentir empatía. Fue entonces cuando ocurrió el giro que ni yo esperaba. Uno de los agentes recibió un mensaje en su radio. Lo escuchó, frunció el ceño y luego se volvió hacia mí. Señora Elena, tiene que saber algo inmediatamente. Tragué saliva. ¿Qué sucede? El agente respiró hondo. Recibimos confirmación hace 20 minutos. Su esposo fue localizado. Está vivo. Mi hijo jadeó. La nuera se cubrió la boca. Yo me quedé inmóvil. Fue arrestado esta mañana, continuó el oficial. Está bajo custodia y quiere hablar con usted. Mi corazón dio un vuelco que no supe interpretar. ¿Miedo? ¿Rabia? ¿Cierre? ¿Venganza? El oficial agregó. Pero eso no es todo. Afirmó que tiene información sobre su hijo. El mundo dejó de moverse. ¿Mi hijo?, pregunté. ¿Qué información? El agente me miró fijamente. Dijo que su nuera lo contactó hace meses. La sangre se me heló. Y que ella... El agente dudó un segundo. Y le pagó para encontrar algo que pudiera usar en su contra. Mi hijo se volvió lentamente hacia su esposa. Ella palideció. Yo entendí entonces que los 15 minutos posteriores a la bofetada no fueron un castigo para mí. Fueron el comienzo del fin. Para ellos, cuando el oficial pronunció esa última frase, su nuera lo contactó hace meses y le pagó para encontrar algo que pudiera usar en su contra. Sentí que el aire alrededor se hizo más espeso. Mi hijo se quedó inmóvil, como si de repente lo hubieran vaciado por dentro. Sus ojos, que aún estaban rojos por la ira y por las lágrimas recientes, se clavaron en su esposa como si la estuviera viendo por primera vez en su vida.
Ella, en cambio, retrocedió un paso, no por miedo, sino por cálculo. Reconocí ese gesto. Era la misma manera en que una persona examina rápidamente una salida de emergencia. La observé en silencio. Ella sabía perfectamente lo que había hecho. Y también sabía que su pequeño teatro había llegado al final. Eso no tiene sentido, balbuceó, intentando recomponer su rostro en una expresión de falsa sorpresa. ¿Por qué haría yo algo así? Eso es absurdo. El oficial no respondió. La mirada que le dirigió fue más contundente que cualquier acusación verbal. Mi hijo tragó saliva con dificultad. ¿Tú hablaste con él?, preguntó con una voz rota, frágil, casi infantil. La nuera apretó los labios. Su silencio fue la confesión más clara que pude haber deseado. Intentó decir, yo solo quería protegernos. Pensé que tu madre quería meterse demasiado. Pensé que ella podía alejarte de mí. Pensé. Mi hijo la interrumpió con un tono que jamás había usado con ella. ¿Así que fuiste tú quien buscó a mi padre? Su voz ya no estaba temblando. Estaba endureciéndose. Ella dio un paso atrás. Fue solo una conversación, mintió. Nada importante. No sabía que él. ¿Cómo no ibas a saber quién es él?, explotó mi hijo. Yo te conté todo. Sabías exactamente lo que hizo. Sabías que ella escapó de él. Sabías el daño que causó. La nuera levantó el mentón, intentando recuperar control. Mira, no exageres. Solo quería entender si había algo que tu madre nos ocultara. Nada más. Yo intervine, por primera vez, con una voz suave pero firme. No querías información sobre mí. Querías información para destruirlo a él. Su rostro se tensó y pude ver claramente el odio que siempre había llevado por dentro. Él no es fácil de manejar, respondió ella, con una sonrisa venenosa. Necesita límites. Luego me miró directamente. Y tú eras un obstáculo. Mi hijo se cubrió el rostro con ambas manos. Yo vi en él no solo a un hombre quebrándose, sino a un niño que acaba de descubrir que confió en el monstruo equivocado. Los agentes nos observaron en silencio, pero no intervinieron. Sabían que lo que estaba ocurriendo allí tenía un peso que iba más allá de lo legal. Era un ajuste emocional largamente postergado. Señora Elena, dijo el oficial mayor, necesitamos llevarla para la declaración formal. Su exesposo está bajo custodia y insiste en que usted debe estar presente en la próxima fase de interrogatorio. Mi estómago se cerró, no por miedo, sino por algo parecido a una liberación amarga. Entiendo, respondí. Iré con ustedes. No, dijo mi hijo, dando un paso adelante. No puedes ir sola. Yo voy contigo. La nuera lo tomó del brazo con fuerza. No vas a ir a ningún lado, le escupió casi en un susurro. Tú te quedas conmigo. Tenemos cosas de las que hablar. Esto no puede quedar así. Mi hijo la apartó, con suavidad, pero con una decisión que nunca antes le había visto. Tú ya dijiste suficiente, dijo él. Ella lo miró como si la traición fuera de él hacia ella, no al revés. ¿Te das cuenta de lo ridículo que estás siendo?, se burló. ¿Vas a creerle a tu madre antes que a mí? Después de todo lo que hemos construido, después de todo lo que yo he hecho por ti. ¿Hecho por mí?, respondió él incrédulo. ¿O hecho contra mí? Ella lo miró con un destello de rabia, como si estuviera dispuesta a lanzar otra mentira para salvarse. Pero ya no le funcionaba. Ya no había audiencia para su teatro. Mi hijo se volvió hacia mí. Mamá, déjame acompañarte, por favor. Lo miré largo rato. Pensé en la bofetada, en las palabras, en los años de desprecio, en el silencio impuesto, en el niño que crié, en el hombre que se volvió, en el reflejo de su padre que había visto en él. No, dije finalmente. Él abrió los ojos con angustia. No, ¿por qué? Porque esta batalla es mía, respondí con calma, y porque tú tienes otra que enfrentar aquí. Ahora. La nuera lo miró con pánico. No la escuches, le susurró. Es manipuladora, siempre lo fue. Lo hace para separarnos. Mi hijo la interrumpió con un grito que vino del fondo de su alma. ¡Tú lo provocaste todo! El eco de ese grito resonó por toda la calle. La nuera retrocedió, con la boca abierta, como si no comprendiera cómo había perdido el control tan rápido. Los agentes sugirieron que avanzáramos. Yo asentí, pero antes de caminar hacia el coche policial, me volví hacia mi hijo.
Hijo, le dije, antes de irme, tengo que decirte algo. Él se acercó lentamente, como si temiera que fuera a rechazarlo otra vez. Tu padre no solo nos hizo daño, continué, también te dejó heridas que nunca trataste, y ella, miré a mi nuera, las usó para controlarte. Respiré hondo. Pero tú ya no eres un niño, y lo que hagas con tu vida, desde hoy, depende solo de ti. Él bajó la mirada. 2 lágrimas cayeron. Lo sé, susurró, y no sé si pueda vivir con lo que hice ayer. Me acerqué y puse mi mano en su mejilla, justo donde él me golpeó la mía. Podrás vivir, dije, si cambias, y entonces dije algo que jamás pensé que diría. Pero no voy a permitir que te destruyan, así como tampoco voy a permitir que tú me destruyas a mí. Él levantó la mirada, sorprendido. Ese era el límite, el que debí poner hace años. Me di vuelta y subí al coche de los agentes. La puerta se cerró con un sonido seco. Mientras el vehículo arrancaba, vi por la ventana a mi hijo arrodillarse en la acera, las manos en el rostro, como si la realidad acabara de aplastarle el pecho, y a su lado, mi nuera, no consolándolo, no abrazándolo, sino gritándole, señalándolo, exigiendo respuestas que ella misma sabía que no tenía. Era la primera vez que veía claramente la dinámica entre ellos desde afuera, él roto, ella alimentándose de esa ruptura, y comprendí que el verdadero enemigo no fue ella, fue su necesidad de control y su habilidad para usar el dolor ajeno como herramienta. Con el coche alejándose, pensé en lo que vendría, pensé en enfrentar al hombre que me marcó para siempre, pensé en las consecuencias de que mi hijo supiera la verdad completa, pensé en la tormenta que iba a desatarse dentro y fuera de mi familia, pero también pensé en algo más. Por primera vez en años no tenía miedo. Llegamos a la comisaría. Los agentes me acompañaron a una sala reservada. Olía a papel, café viejo y metal. Me senté, esperé. Y entonces entró, mi exmarido. Mi cuerpo entero reaccionó antes que mi mente. No temblé, pero un escalofrío antiguo, profundo, casi ancestral, recorrió mi espalda. Él estaba envejecido. El tiempo no había sido generoso con él. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, calculadores, vacíos. Se sentó frente a mí, me observó largamente, y luego sonrió. Esa sonrisa, la misma que mi nuera había imitado tantas veces sin saberlo. «Hola, Elena», dijo él. «Veo que sobreviviste». «A pesar tuyo», respondí. El oficial encendió la grabadora. La tensión era tan densa que parecía que el aire podía partirse. «Cuénteme», dijo el agente. «¿Qué sabe usted sobre su hijo?» Mi exmarido me miró fijamente y dijo algo que no esperaba. «Sé que repite mis patrones». Se volvió hacia mí. «Y tú lo permitiste». Algo en mí se quebró. No por dolor, por indignación. «Estás equivocado», dije. «Yo lo salvé. Lo salvé muchas veces. Tú eres la sombra que él nunca pudo ver». Me acerqué un poco más. «Pero ya no más. Esta vez yo voy a romper el ciclo». Mi exmarido rió. «¿Crees que puedes?» Asentí lentamente. «Puedo, porque esta vez», susurré, «no lo hago por él, lo hago por mí». Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, y entonces entendí. La verdadera caída de mi hijo no vendría por mi mano ni por la de su esposa. Vendría cuando él, finalmente, se enfrentara a lo que era, a lo que había permitido, a lo que se había convertido, y ese momento se acercaba. Mi exmarido seguía sonriendo frente a mí, como si tuviera alguna clase de poder sobre mi presente, como si los años no hubieran erosionado su capacidad de intimidarme. Pero el miedo que él provocaba ya no era mío. Era un recuerdo, una sombra sin cuerpo. Lo miré fijamente, con una serenidad que jamás habría imaginado tener a mis 67 años. Por primera vez, él pareció incómodo. «Así que ahora quieres romper el ciclo, ¿eh?», murmuró con desprecio. «Qué conveniente. Después de destruir a nuestro hijo con tus lloriqueos y tus miedos, me incliné hacia adelante. Yo no lo destruí, yo sobreviví. La diferencia te queda enorme». El oficial intervino. «Señor, limítese a responder las preguntas. Usted mencionó que la esposa de su hijo lo contactó. Necesitamos detalles». Mi exmarido soltó un suspiro teatral.
No fue gran cosa, dijo. Esa mujer vino a buscarme porque quería pruebas de que Elena tenía algo sucio escondido, cualquier cosa que pudiera usar para enfrentarla a su hijo. Me observó con placer. Al parecer, no te quieren mucho. Yo no vine a ser querida, respondí. Vine a decir la verdad. Ah, la verdad, repitió él sonriendo como quien juega con un cuchillo. Esa palabra que tanto te gusta, cuando te conviene. El oficial volvió a intervenir. Señor, ¿ella le pidió específicamente información falsa? ¿Le ofreció dinero? Él asintió sin vergüenza. Bastante dinero. Para ser sincero, me convenía aceptarlo. Su sonrisa se ensanchó. Aunque no le di nada útil. No soy estúpido. Siempre guardo mis cartas. ¿Cartas?, preguntó el agente. Mi exmarido se encogió de hombros. Sí, cosas que podrían hundir a cualquiera. Es mi talento. La sala se quedó en silencio, pero en mi interior algo se encendió. Yo ya no temblaba, yo ya no retrocedía. No frente a él, no frente a nadie. Esa será tu ruina, dije con voz baja. Él arqueó una ceja. ¿La mía? La tuya, repetí. Porque esta vez yo traje mis propias cartas. Saqué lentamente de mi bolso el pequeño maletín metálico que había guardado durante años. Lo puse sobre la mesa. El sonido metálico resonó como un disparo. Los ojos de mi exmarido se estrecharon. Los agentes se enderezaron y yo abrí el maletín. Documentos, pruebas, fechas, fotografías, todo perfectamente ordenado. Esto, dije, es tu historia completa. No la que inventaste, no la que manipulaste, la verdadera. Los agentes empezaron a examinar los documentos. Violencia doméstica documentada, declaraciones de vecinos, peritajes médicos, inconsistencias financieras, contratos falsificados. Y el oficial levantó una hoja, una declaración tuya de hace 16 años en la que admites haber agredido físicamente a tu esposa. Mi exmarido empalideció. Eso estaba destruido, susurró. Eso creías, respondí. Yo guardé una copia. Los agentes intercambiaron miradas. Señor, dijo el oficial con un tono completamente distinto. Esto cambia todo. Está bajo nuevos cargos. Su situación legal se agrava considerablemente. Mi exmarido me miró con odio, pero debajo del odio estaba el miedo. Ese miedo que yo había sentido durante años, ahora era suyo. Tú no sabes lo que haces, Elena. Sonreí. Lo sé mejor que nunca. Cuando terminé mi declaración, los agentes me acompañaron afuera. El sol de la tarde caía sobre la acera como un abrazo tibio, recordándome que la vida seguía, que yo seguía, aunque el pasado hubiera intentado matarme tantas veces. Pero la escena que encontré afuera me dejó sin aliento. Mi hijo estaba sentado en uno de los bancos frente a la comisaría, solo, derrotado, hundido en sí mismo. Cuando me vio salir, se levantó de golpe. Sus ojos estaban hinchados, su rostro devastado. Mamá, susurró. Me acerqué lentamente. Éramos dos personas con demasiadas cosas no dichas, dos heridas que se buscaban sin saber cómo acercarse. ¿Qué te dijo?, preguntó él, con voz quebrada. La verdad, respondí. ¿Y cuál es la verdad sobre mí? Me quedé en silencio un instante. Él necesitaba escucharla, pero también estaba al borde de derrumbarse. La verdad, dije con suavidad, es que repetiste su violencia sin darte cuenta. No porque seas él, sino porque nunca te enseñé a distinguir la fuerza de la agresión. No porque seas un monstruo, sino porque creciste viendo cómo yo callaba, creyendo que el amor sobrevivía a golpes y humillaciones. Él comenzó a llorar. No quiero ser como él, susurró. No quiero. Mamá, yo no sabía. Se llevó las manos al rostro. Dios, ¿qué hice contigo? ¿Qué hice? Me acerqué. Lo que hiciste fue terrible, dije, pero también puede ser el inicio de otra vida, siempre y cuando aceptes que necesitas ayuda, que no tienes derecho a lastimar a nadie, ni a mí, ni a ti, ni a ninguna mujer. Asintió, temblando. Haré lo que sea para cambiar. Entonces empieza por alejarte de ella, dije sin rodeos. Él levantó la cabeza. ¿De mi esposa? De la mujer que te destruye, corregí. Vi en su rostro miedo, dependencia, confusión. Pero también, por primera vez en años, vi claridad. Mamá, creo que tienes razón.
Viéndola hoy, vi cosas que nunca quise ver. Suspiré. Era el primer paso. La puerta de la comisaría se abrió detrás de nosotros. Mi nuera salió acompañada por un oficial. No estaba esposada, pero estaba enfurecida. Cuando vio a mi hijo hablando conmigo, caminó directo hacia nosotros como una tormenta de veneno. ¿Qué te dijo esta vieja loca? No le creas nada. Ella siempre quiso separarnos. Siempre quiso que fueras su niñito perfecto. Mi hijo no se movió. No la miró. Solo dijo: se acabó. Ella se congeló. ¿Qué dijiste? Se acabó, repitió. Ya no quiero esta vida. Ya no quiero vivir así. Ya no quiero seguir con alguien que me manipula, me controla y me hace daño. Ella rió, incrédula. ¿A mí me acusas de daño? Si tú eres el violento aquí, tú eres el que golpea, el que grita, el que pierde el control. Mi hijo respiró hondo. Tienes razón, dijo. He sido violento. Ella sonrió, pensando que había ganado, pero él continuó. Y tú te alimentas de eso. La sonrisa se borró. Tú quieres al hombre roto, no al hombre sano. Mentira, espetó ella. Verdad, respondió él. Porque si yo me sano, tú pierdes poder. Ella intentó acercarse, pero yo me interpuse, y por primera vez bajó la vista. Yo ya no era una mujer vulnerable, era un muro. Los oficiales la invitaron a retirarse. Ella lanzó una última mirada llena de odio antes de marcharse. Mientras la veía alejarse, supe con absoluta certeza que esa mujer no regresaría a nuestras vidas, porque mi hijo, por primera vez, había elegido algo distinto. Mamá, dijo él, ¿puedes perdonarme? Lo miré con ternura y con dolor. El perdón no es un regalo, es una consecuencia. Cuando vea tu cambio, llegará. No antes. Él asintió, aceptando la mayor verdad de su vida. Esa noche, regresé a mi casa sola. Caminé despacio. Sentí el aire fresco. El silencio ya no era una prisión. Era libertad. Entré. Cerré la puerta. Toqué la nueva cerradura y sonreí. Este era mi hogar, mi vida, mi historia, y nadie volvería a ponerme de rodillas. Me senté en la mecedora y apoyé la mano en mi pecho. No era venganza lo que sentía. Era justicia, era paz, era dignidad finalmente recuperada. Mi hijo tenía un largo camino por recorrer, pero yo ya había llegado al mío. Había dejado de ser la mujer que callaba, había dejado de ser la madre que soportaba, había dejado de ser la esposa que temía. Hoy era otra cosa, hoy era libre. Hoy desperté con una sensación que había olvidado, ligereza. Mi casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio que dolía, era un silencio que abrazaba. Me preparé un café como cada mañana, pero esta vez lo bebí sin prisa, mirando por la ventana cómo el sol entraba tímido entre las cortinas. Después de todo lo que ocurrió, pensé que me sentiría rota, pero descubrí que hay rupturas que no destruyen, liberan. Mi hijo me llamó anoche, no para justificar nada, ni para culparme, ni para que yo calmara su conciencia. Me llamó para decirme que pidió ayuda profesional, que hablará con un terapeuta y que quiere rehacer su vida lejos de la violencia que aprendió sin darse cuenta. No lloré mientras lo escuchaba, no esta vez. La emoción que me recorrió fue otra, esperanza. No sé qué será de él, no sé qué será de su matrimonio, pero sé que por primera vez en mucho tiempo él está mirando el espejo sin huir. Y eso ya es un comienzo. Cerré mis ojos y respiré profundo. A mis 67 años, entendí que nunca es tarde para recuperar tu voz, poner límites y reconstruirte desde las cenizas. Lo que viví no fue fácil, pero hoy no siento rencor. Siento algo más valioso, la certeza de que nadie volverá a arrebatarme mi dignidad. Ahora quiero hablarte a ti, que escuchaste mi historia hasta el final. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo historias que tocan el corazón. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, qué sentiste con este final y qué habrías hecho tú en mi lugar. Me encanta leerlos. Gracias por acompañarme. La frase me cayó encima como un balde de agua helada. Tú no entras, hueles a basura. No lo dijo en voz baja, ni con discreción. Lo dijo proyectando cada sílaba hacia la calle, como si quisiera que el mundo entero lo escuchara.
Y lo peor de todo es que sostuvo la mirada, orgullosa, esperando que yo me derrumbara, igual que una bolsa rota dejada en la acera. Mi primera reacción no fue tristeza, fue silencio. Un silencio que me golpeó como un trueno por dentro. Porque en ese instante, mientras sostenía el regalo que había comprado con mis ahorros para el cumpleaños de mi nieta, supe que algo se había roto para siempre. No en mi interior, donde hacía tiempo ya no quedaba espacio para que se rompiera nada. No. Esta vez lo que se quebró fue otra cosa. La paciencia que había acumulado durante décadas, la costumbre de callar, el hábito de aceptar humillaciones para no causar problemas. Guardé aire, apreté la cajita rosa entre mis manos y escuché cómo ella continuaba, con esa voz suya tan cargada de veneno dulce. No quiero que la gente pregunte quién eres y por qué vienes. Así. Es el cumpleaños de mi hija y no voy a permitir que nadie se avergüence hoy. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Ella dio un paso hacia adelante, bloqueando por completo la entrada. El olor a pastel recién horneado salía de la casa, mezclándose con risas infantiles y música alegre. Y allí estaba yo, la abuela que traía consigo un regalo comprado con el dinero que había guardado envolviendo jabones artesanales que vendía en la feria del barrio. Una abuela que jamás había faltado a un cumpleaños, que había criado a su hijo con las uñas y que ahora recibía como pago un insulto que me despojó hasta de la sombra. Mi hijo no estaba en la puerta. Ella había salido sola a recibirme, o a rechazarme. Sabía que él no se atrevería a decirme algo así. Y eso era precisamente lo que daba más fuerza a la crueldad. Ella actuaba porque sabía que podía, porque nunca había encontrado resistencia en mí, porque siempre me había visto como alguien débil, torpe, prescindible. En ese momento me di cuenta de que quería ver a mi nieta más que a cualquier otra persona en el mundo, pero no estaba dispuesta a mendigar amor. No otra vez, no a mis 69 años. Así que bajé la mirada, respiré hondo y simplemente dije, está bien, me voy. No lloré en el trayecto de regreso a casa. Mis ojos se habían secado hace ya mucho tiempo. Pero mientras caminaba, sosteniendo el regalo aún sin entregar, algo profundo comenzó a cambiar dentro de mí. Fue como sentir un engranaje oxidado comenzar a moverse después de años de estar detenido. Lentamente, firme, irreversible. Cuando llegué a mi portón, no encendí la luz. Me quedé allí un momento, escuchando mi propio corazón, preguntándole a mi alma cansada qué quería hacer. Y la respuesta vino sola, tan clara que casi pude oírla con mis oídos. Esa noche cambié todas las cerraduras de mi casa, no por capricho, no por despecho, sino porque en el fondo sabía que lo que se había desatado en la puerta de aquella fiesta no había terminado. Era, en realidad, el comienzo de algo más grande. Mientras retiraba la cerradura vieja, recordé la primera vez que vi a mi nuera, tan joven, tan amable, tan aparentemente dulce. Recuerdo cómo me abrazó el día en que mi hijo me anunció que se casarían. Recuerdo haber pensado, qué suerte tiene, encontró a alguien que lo quiere de verdad. Qué ciega estaba, qué desesperada por creer en algo bueno. Poco a poco, con el paso de los años, su dulzura se había convertido en desdén, luego en impaciencia, y finalmente en desprecio abierto. Supe que no me quería, pero nunca imaginé que llegaría al punto de humillarme delante de otros. Jamás pensé que usaría a mi propia nieta como excusa para apartarme de la familia en la que yo misma había dejado pedazos de mi vida. Mientras atornillaba la nueva cerradura, pensé en todos los momentos en los que había callado para no enfrentarla. En todas las veces que acepté comentarios hirientes solo para mantener la paz. En todas las pequeñas muertes internas que sufrí a lo largo de los años. Entonces escuché una frase en mi cabeza, pronunciada con la voz de mi difunta madre. La edad no te vuelve débil, te vuelve peligrosa, porque ya no tienes nada que perder. Cerré los ojos un instante y sonreí. Hacía mucho que no sonreía así. Guardé el destornillador. Acomodé mis manos temblorosas sobre la puerta recién asegurada y di un paso atrás para contemplar mi obra.
El silencio de la casa me abrazó, un silencio distinto al que había sentido durante tanto tiempo. No era un silencio de abandono ni de tristeza, era un silencio de preparación, como el de una tormenta que sabe que pronto va a estallar. Y estalló. Horas después, mientras preparaba un té y pensaba en lo sucedido, escuché el rugido de varios autos parar frente a mi casa, voces, risas, globos golpeando entre sí, y entonces su voz, la misma voz que esa mañana me había llamado basura, gritando, riendo, diciendo: «Llegamos, apúrense, que la abuela está esperando». La taza casi se me cayó de las manos. Se acercaron a la puerta. Escuché el sonido del manojo de llaves, la llave entrando en la cerradura, el giro, y luego el silencio abrupto, la confusión, la incredulidad, y su voz quebrada diciendo: «¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué no abre? ¿Qué hizo esta vieja?». En ese instante, mientras las risas se apagaban y la fiesta se convertía en un murmullo tenso, supe que mi venganza apenas estaba empezando. El golpe seco de la llave fallida seguía resonando en mi mente, incluso horas después. No era solo el sonido físico del metal girando en un mecanismo que ya no le pertenecía. Era el eco simbólico de algo mucho más profundo. Una puerta no se había cerrado ese día, se había cerrado un ciclo entero, uno que llevaba más de 20 años oxidándose, pudriéndose lentamente, quedándose sin aire. Mientras escuchaba a los invitados murmurar afuera, tratando de entender por qué no podían entrar, me descubrí recordando el origen de todo, porque ninguna humillación nace de la nada. Todas tienen raíces que se hunden en la historia, en lo no dicho, en lo tolerado demasiado tiempo. Mi hijo, Andrés, había sido siempre un muchacho sensible, de mirada limpia, de risa fácil. Cuando era pequeño se aferraba a mi falda cada vez que algo lo asustaba. Cuando cumplió 12 años, me prometió, con la seriedad torpe de un niño que se cree hombre, que jamás permitiría que nadie me faltara el respeto. Yo reí, lo abracé y le acaricié el cabello, imaginando que la vida le permitiría conservar esa nobleza. Pero la vida cambia a las personas, o quizás solo revela quiénes son de verdad. El día que me presentó a Daniela, esa nuera que hoy me llamaba basura, yo sentí algo extraño, como un escalofrío tibio recorriendo la espalda. No era temor ni desconfianza, más bien una inquietud suave, como si mi intuición estuviera diciendo: «Observa». Y yo observé. Observé la forma en que lo miraba, como si él le perteneciera. Observé cómo lo corregía en público, cómo lo guiaba con una mano en la espalda que parecía más una cuerda invisible que un gesto afectivo. Observé cómo él, sin darse cuenta, empezó a suavizar su voz, a medir sus opiniones, a pedir permiso para cosas que antes hacía con naturalidad. La primera discusión entre ella y yo ocurrió antes de que llevaran un año juntos. Fue una cosa pequeñísima, casi ridícula, un mantel. Yo había comprado uno nuevo para una comida familiar. Lo extendí sobre la mesa con orgullo, disfrutando ese pequeño lujo que lograba darme de vez en cuando. Daniela, al verlo, frunció la nariz como si hubiera encontrado un insecto metido en el tejido. «¿Esto?», dijo. «¿De verdad pensaste que era buena idea poner algo tan anticuado?». No fue la palabra anticuado lo que me dolió, fue la mirada que la acompañó. Esa mirada que descalifica sin necesidad de gritar, que coloca a una persona en un escalón inferior sin mover un solo músculo más que el ceño. Andrés intentó suavizar la situación, diciendo que a él le parecía bonito, pero ella solo rió y lo calló con un «Ay, amor, por favor». Yo retiré el mantel sin protestar. Ese fue mi primer error. A partir de allí, su desprecio encontró cada vez más espacio para crecer. Nunca había un comentario amable. Siempre tenía una crítica lista, una broma hiriente, un gesto de impaciencia hacia mí. Cuando nació mi nieta, creí ingenuamente que eso cambiaría, que quizá la maternidad despertaría en ella una compasión nueva, pero ocurrió lo contrario. La maternidad la volvió más territorial, más cruel, más exigente con todo lo que tuviera que ver conmigo. Recuerdo una tarde en particular. Yo había ido a ayudarla con la niña, porque me lo pidió de urgencia. Al llegar, vi que había ropa acumulada, platos sin lavar y un llanto inconsolable que hacía vibrar las paredes. En cuanto tomé a la bebé en brazos, se calmó casi al instante. Daniela me miró de arriba abajo con una mezcla de fastidio y
¿Envidia? Claro, murmuró. Seguro contigo se calma porque te ve tan vieja que piensa que estás a punto de deshacerte. Luego rió, como si fuera una broma. Yo sonreí, como una tonta, pero por dentro esa frase quedó alojada como una astilla en la piel. Andrés, mientras tanto, comenzó a cambiar también. No sé si por cansancio, por comodidad o por miedo a discutir con su esposa. Cada vez que surgía un malentendido entre nosotras, él optaba por minimizarlo o, peor aún, justificarla. Mamá no lo dijo así. Mamá está siendo muy sensible. Mamá, Daniela está estresada. Siempre había una razón para disculparla. Nunca había una para defenderme. Yo sabía que él me quería. Tal vez aún me quiere. Pero el amor, cuando se vuelve tímido, silencioso o avergonzado, deja de proteger. Y en esa vulnerabilidad, Daniela encontró terreno fértil para instalar su dominio. Pero el desprecio más grande no provenía de sus palabras, sino de la forma en que me miraba cuando yo llegaba a su casa. Como si yo invadiera un territorio que no debía pisar. Como si mi presencia fuera un recordatorio incómodo de algo que quería borrar. No sé si era mi ropa sencilla, mis manos marcadas por el trabajo de años, o mi forma de ser tranquila, antigua, prudente. No sé qué representaba yo para ella, pero fuese lo que fuese, lo odiaba. Con el tiempo llegué a comprender que las personas como Daniela, personas que dominan a través de la arrogancia, solo necesitan un blanco débil para sentirse importantes. Y yo, a sus ojos, era precisamente eso, un blanco perfecto, una suegra humilde, solitaria, sin recursos ni carácter para enfrentarla. Pero lo que nunca entendió, lo que jamás pudo imaginar, es que la humildad no es sinónimo de debilidad, y que la soledad es peligrosa cuando se mezcla con la dignidad herida de una mujer que ya ha vivido demasiado como para seguir callando. Esa tarde, mientras ella gritaba afuera de mi casa, atrapada en su propio espectáculo de furia, comprendí que la raíz de su desprecio nunca había sido realmente yo. Era ella misma, su inseguridad, su necesidad de controlar, su miedo a no ser suficiente para Andrés, su obsesión por demostrar que todo lo podía, todo lo sabía, todo lo dominaba. Y sin embargo, allí estaba ella, con globos y pastel en manos temblorosas, incapaz de abrir una puerta que yo había decidido cerrar. Yo no había planeado que llegaran con invitados. No esa noche, no tan pronto, pero el destino tiene maneras extrañas de acelerar lo inevitable. Y mientras miraba por la ventana, oculta detrás de la cortina, sentí por primera vez en muchos años que mi corazón respiraba con una libertad nueva. El ruido afuera se hacía cada vez más caótico. La fiesta había comenzado a desmoronarse incluso antes de empezar. Y yo apenas estaba empezando a recordar quién era. Desde mi ventana, oculta entre las sombras del pasillo, observé cómo Daniela seguía latiendo de furia ante la puerta cerrada, como si la madera tuviera la obligación moral de obedecerla. Los globos se balanceaban tristemente, golpeándose entre sí con cada movimiento brusco que ella hacía mientras intentaba disimular su frustración frente a los invitados. Yo, en cambio, permanecía inmóvil, casi serena, como una mujer que ya sabía algo que los demás no. Y era verdad. Yo sabía exactamente lo que había hecho y por qué lo había hecho. Cambiar las cerraduras no fue una reacción impulsiva. Fue un movimiento calculado, el primer paso hacia algo que llevaba más de una década gestándose. Durante años había guardado silencio ante los desprecios. Durante años permití que las palabras hirientes cayeran sobre mí como lluvia fina, constante, capaz de erosionar cualquier superficie. Pero no destruyeron la mía, la pulieron, la hicieron más resistente. Fui acumulando cada ofensa como quien guarda semillas. Sabía que tarde o temprano germinarían en algo. Solo necesitaba el momento adecuado para cultivarlo. Y ese momento había llegado esa mañana, cuando Daniela me escupió en la cara su frase de «hueles a basura». Fue el gatillo que activó una maquinaria interna que llevaba mucho tiempo dormida. Mi casa, a diferencia de lo que Daniela siempre insinuaba, no era sucia ni descuidada. Al contrario, era un lugar ordenado con una precisión casi quirúrgica, no porque yo fuera obsesiva, sino porque necesitaba que todo estuviera bajo control. Las personas que viven solas aprenden rápido que el orden es la única forma de no sentirse devorados por el caos.
Y en medio de ese orden había algo más, un secreto que nadie conocía. Ni mi hijo, ni mis pocas amigas, ni siquiera mi difunto marido llegó a descubrirlo. Hace años, cuando trabajaba limpiando oficinas por las noches, solía encontrar documentos olvidados, conversaciones entre ejecutivos que jamás habrían imaginado que una mujer como yo, invisible para ellos, tenía buena memoria y un oído atento. Aprendí a observar cosas que otros pasaban por alto. Aprendí a entender movimientos, dinámicas, fragilidades. Y lo más importante, aprendí a anticipar comportamientos. Fue así como construí un pequeño hábito que se volvió una costumbre y luego una fortaleza. Guardar copias de aquello que me parecía importante. Documentos, correos impresos, grabaciones casuales que nadie sospechaba que yo podía tener. No era espionaje, era supervivencia, una forma de no estar nunca completamente indefensa. Cuando Daniela entró en la vida de mi hijo, lo primero que noté fue su obsesión por controlar todo lo que lo rodeaba. Sus horarios, su dinero, sus amistades, sus decisiones. No tardé en comprender que ese tipo de personas siempre dejan rastros, y yo, silenciosamente, me dediqué a seguirlos, no por venganza en ese entonces, sino por miedo. Miedo a que algún día la manipulación de ella arrastrara a Andrés a un lugar del que no pudiera volver. Y no me equivoqué. Mientras la escuchaba afuera gritar, «¡Esto es ridículo! ¡Andrés! ¡Llama al cerrajero! ¡Ya!», sentí cómo algo dentro de mí se encendía. No era odio, tampoco satisfacción. Era una mezcla extraña de alivio y determinación. Era como si por fin yo estuviera reclamando una parte de mí que había dejado abandonada durante demasiado tiempo. Tomé asiento frente a la mesa del comedor. Sobre ella, perfectamente alineadas, estaban las carpetas que había preparado durante meses, cada una con un color distinto. No eran documentos ilegales, ni tampoco nada inventado. Eran verdades. Verdades que Daniela había intentado ocultar. Verdades que Andrés nunca quiso ver. Verdades que, si las presentaba en el momento correcto, derrumbarían la fachada perfecta que ella había construido para sí misma. La carpeta roja contenía pruebas de algo que Daniela jamás hubiera querido que Andrés descubriera. Deudas que había ocultado, compras a crédito que mantenía en secreto y un préstamo tomado a nombre de él sin su consentimiento. Lo había hecho antes de casarse, confiando en que la unión legal borraría cualquier rastro de engaño. Pero yo había conseguido copias en el momento justo. La carpeta azul contenía mensajes. No cualquiera, conversaciones suyas con una amiga, cargadas de desdén hacia Andrés, hacia mí, hacia la familia entera. En uno de ellos incluso escribió: «La suegra se cree necesaria. No entiende que si por mí fuera, la mandaría a un asilo y asunto resuelto». Ese mensaje lo había leído tantas veces que podría recitarlo de memoria. Y había más, mucho más. No pensaba mostrarlo todo aquella noche. No aún. Una venganza apresurada pierde fuerza. Una venganza bien orquestada necesita tiempo, precisión y un público que esté mirando. Lo que estaba ocurriendo afuera, la acumulación de invitados confundidos, la humillación pública de Daniela frente a su propia fiesta, era solo el ensayo preliminar. Abrí la carpeta negra. En ella guardaba lo más delicado, un documento oficial, firmado, sellado y legalizado. Algo que Daniela ni siquiera sabía que existía. Algo que cambiaría por completo el manejo de la casa, de las cuentas y, lo más importante, del futuro de mi nieta. Respiré hondo. Una parte de mí dudó, no porque creyera que Daniela no se lo merecía, sino porque Andrés, mi hijo, era quien más sufriría al descubrir la verdad. Pero luego recordé todas las veces que él me dejó sola frente a sus palabras hirientes. Recordé las veces que negó haberlas escuchado. Recordé cuando me pidió que intentara llevarme mejor con ella, como si el problema fuera mi incapacidad de soportar humillaciones. Y entonces la duda se disipó. La voz de Daniela volvió a romper el aire. «Esto es una locura. Andrés, haz algo. Tu madre perdió la cabeza». Sonreí. Por primera vez me permití disfrutar del sonido de su desesperación. Me levanté con calma, recogí la carpeta negra y la coloqué sobre la cómoda del pasillo, donde la luz tenue la iluminaba como si fuera una pieza central en un altar silencioso. Todavía no saldría, todavía no hablaría.
Era demasiado pronto. Las verdaderas venganzas no se anuncian, se revelan, se despliegan, se dejan ver justo en el instante en que la arrogancia del enemigo se quiebra, y esa quiebra estaba a punto de comenzar. El sonido de los golpes contra la puerta empezó siendo insistente, luego desesperado, luego casi histérico. Daniela no estaba acostumbrada a que algo o alguien se le resistiera, mucho menos yo. Por eso verla, aunque fuera a través de la estrecha rendija entre la cortina y la ventana, perder la compostura frente a todos, me generó una sensación que no esperaba, una tranquilidad profunda, como si finalmente el mundo estuviera corrigiendo una balanza desequilibrada durante años. ¡Andrés!, gritó ella, con los ojos desorbitados. ¡Haz algo, por Dios! ¡Tu madre cambió la cerradura! ¡Esto es una humillación! La ironía me arrancó una risa apenas audible. ¿Humillación? Justamente eso era lo que ella me regalaba a mí cada vez que tenía oportunidad. Ahora, por primera vez, experimentaba el sabor agrio de su propio veneno, pero no estaba lista para tragarlo. No todavía. Andrés se acercó a la puerta con un gesto de incomodidad que reconocí al instante. Se veía tenso, dividido entre la vergüenza y el enojo. Puso la mano en la cerradura como si quisiera comprobar que su llave realmente no funcionaba, y al confirmarlo, giró la cabeza hacia Daniela con incredulidad. «¿Qué hiciste para que mi mamá...?» «Nada», lo interrumpió ella, alzando las manos como quien rechaza una acusación que aún no ha sido pronunciada. «Solo vine a organizar la fiesta, y ella... Los invitados, uno por uno, empezaron a acercarse. Primero tímidamente, luego abiertamente. La madre de una compañerita de la escuela de mi nieta murmuró: «¿Pero qué está pasando?». Otra mujer, sujetando una bandeja con bocadillos, comentó en voz alta: «Nunca he visto algo así. ¡Qué vergüenza para la niña!». Y ese comentario fue la chispa que encendió la dinamita. Daniela se volvió con furia hacia la mujer. «Nadie te pidió tu opinión». El comentario cayó como una piedra en el agua, generando oleadas de silencio incómodo. Algunos niños se aferraron a las piernas de sus padres. Otros miraban alrededor sin comprender por qué no podían entrar a la casa donde, supuestamente, habría pastel, música y globos. Mi nieta estaba allí también. Tenía el cabello recogido en 2 trenzas y un vestido rosa que seguramente yo habría elegido si todavía tuviera permiso de participar en su vida. Su carita confundida, sus manos inquietas, sus ojos buscando explicaciones en adultos que no podían dárselas. Ese fue el único instante que me dolió. Solo ese. Pero incluso ese dolor se transformó rápidamente en una determinación más firme. Nunca más permitiría que Daniela decidiera cuándo yo merecía amar o ser amada. Andrés tocó la puerta con suavidad. «Mamá, ¿estás ahí? ¿Podemos hablar?». Sus palabras eran tranquilas, pero la presión de decenas de ojos sobre él lo tenía sudando. No respondí. No aún. Dejé que se impregnara del silencio, que sintiera por primera vez lo que es quedar atrapado entre las consecuencias y la verdad. Daniela, a su lado, fruncía el ceño como si estuviera siendo víctima de una injusticia sin precedentes. «Ábreme», exigió, golpeando la puerta con la palma. «Esta es mi casa, nuestro evento. No puedes arruinarlo así. Eres una...». Andrés la sujetó del brazo para detenerla, pero ella lo sacudió con brusquedad. «Me estás dejando en ridículo», le gritó, sin importarle que todos la escucharan. Los murmullos crecieron. Un hombre, claramente incómodo, comentó: «Quizá deberíamos irnos. Esto no parece el mejor momento». Y otro añadió: «Sí, la niña no tiene culpa, pero esto es un desastre». Daniela empezó a perder el color. Su maquillaje impecable se veía más marcado ahora que la tensión le apretaba los músculos del rostro. Podía sentir desde dentro de mi casa cómo su fachada perfecta se agrietaba lentamente, y aún no había hecho nada. Solo me había quedado en silencio. Ese era el verdadero poder del silencio. Cuando lo ejerce alguien que siempre cayó por miedo, de pronto se convierte en un arma. «Andrés», dijo una vecina, tratando de suavizar la situación, «quizá tu mamá tenga una razón». Daniela explotó. «La razón es que está loca. Siempre ha estado loca. Tú no sabes por lo que yo he tenido que pasar. Yo soy la que sostiene esta familia, la que organiza todo,
la que hace todo bien, y ahora esta anciana nos hace pasar por esto. Los ojos de todos se abrieron como abanicos. Nadie esperaba escuchar eso. Y Andrés se quedó helado. No porque no hubiera escuchado antes a Daniela hablar mal de mí, sino porque esta vez lo dijo frente a todos, sin filtros, sin máscara, sin vergüenza. Fue entonces cuando di el siguiente paso. Golpeé la puerta desde adentro, una sola vez, fuerte. Los invitados se callaron de inmediato. Andrés retrocedió un poco. Daniela se quedó inmóvil, con la mano aún levantada en señal de reclamo. Y yo, con voz firme, clara y sin temblor, dije: «Daniela». Ella tragó saliva. «¿Qué quieres?», respondió, intentando recuperar autoridad. «No entrarás», dije. «Nadie entrará. No hoy. Eres una desquiciada». «No». Mi voz no subió ni un ápice. «Estoy cansada». Eso es diferente. Un par de personas intercambiaron miradas incómodas. Otra mujer dijo en voz baja: «Creo que deberíamos irnos», y algunos comenzaron a recoger sus cosas. Daniela se desesperó. «No, no se vayan. Por favor, es el cumpleaños de mi hija. Esta mujer solo está intentando arruinarme la vida». Pero la gente ya había empezado a dispersarse. La magia del evento se había evaporado. La imagen perfecta que Daniela había construido para sí misma se disolvía frente a sus ojos. ¿Y Andrés? Andrés parecía ver, por primera vez en años, algo que siempre estuvo ahí, pero que había decidido ignorar. La manera en que su esposa perdía los estribos, la manera en que trataba a los demás, la manera en que me trataba a mí. Cuando el último invitado se alejó, mi nieta comenzó a llorar. Esa fue la única parte que atravesó mi fortaleza, pero sabía que ese llanto no era culpa mía. Era consecuencia de la mujer que se suponía debía protegerla. Daniela golpeó la puerta una vez más, esta vez con un tono diferente. No era furia, era miedo. ¿Qué piensas hacer?», preguntó. Y allí, justo en ese punto, supe que estaba lista para el siguiente movimiento. El momento exacto en el que la arrogancia se quiebra. Es el momento perfecto para revelar la verdad. El silencio que quedó afuera después de que los invitados se marcharan era tan espeso que casi podía sentirlo apoyado sobre mis hombros como un abrigo pesado hecho de años enteros de palabras calladas. Daniela no gritaba ya, no golpeaba, no exigía. Ahora respiraba agitadamente, casi a intervalos, como si su cuerpo no lograra seguirle el ritmo al miedo que comenzaba a invadirla. Andrés estaba junto a ella, pasándose la mano por el cabello, claramente avergonzado. Pero no solo por la situación, por haberse dado cuenta, quizá por primera vez, de lo que significaba vivir con alguien que perdía el control cuando no podía imponer su voluntad. Desde dentro, me acerqué a la puerta con pasos lentos. No abrí todavía, pero quería que me escucharan lo suficientemente cerca para no confundir mis palabras con el viento. «Ahora entienden», dije con voz baja, «por qué cambié la cerradura». Daniela levantó la cabeza de inmediato, como si esa frase fuera un pequeño latigazo que la regresaba a la realidad. «¿Que ahora entendemos qué?», preguntó, tratando de disimular su temblor. «Eres tú la que está arruinando todo. Todo esto es por tu culpa». «No», respondí. «Esto es consecuencia». Esa palabra cayó pesada, como una piedra lanzada a un estanque quieto. Andrés dio un paso hacia adelante y pude escucharlo apoyarse contra la puerta. «Mamá, por favor, dame una explicación. Esto no tiene sentido. Daniela no haría nada para merecer». «¿Nada?», lo interrumpí sin levantar la voz. «¿De verdad?». El silencio volvió, pero esta vez era otro tipo de silencio. No uno tenso, sino expectante, como si algo invisible estuviera a punto de romperse. «Mamá», insistió Andrés, suavizando el tono como cuando era niño. «Por favor, abre. Necesitamos hablar cara a cara». Me quedé unos segundos sin responder. Él seguía creyendo que esto era solo un arrebato mío, una reacción exagerada. Todavía no comprendía que llevaba años preparando el momento en que dejaría de ser una sombra en su vida para convertirme en un espejo donde tendría que ver la verdad, aunque no le gustara. Me alejé unos pasos de la puerta y respiré profundamente. Miré las carpetas ordenadas sobre la mesa. Tenía que decidir cómo revelarlo, cuándo y cuánto. Pero antes de hacer cualquier movimiento, antes de cualquier palabra,
Recordé lo que tú pediste en la estructura. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos. Me acerqué nuevamente a la puerta y hablé con claridad. Andrés, quiero que escuches algo. Solo escuchar. No interrumpas. Él guardó silencio inmediatamente. Sabía reconocer ese tono en mí. Hacía décadas que no lo utilizaba, pero los hijos siempre recuerdan cuando una madre ha dejado de pedir y ha empezado a decidir. ¿Recuerdas hace 3 años? Empecé, cuando creíste que en el banco habían cometido un error. Cuando apareció aquel crédito a tu nombre que tú juras no haber solicitado. Sí, respondió él confuso. Dijiste que tal vez era una confusión de papeles. El banco nunca aclaró bien. Lo aclaró, dije cortante. Lo aclaró conmigo. Yo hice las llamadas. Yo hablé con el gerente. Yo pedí los documentos. Del otro lado hubo un silencio asombrado. ¿Tú qué? Tenía que saber qué estaba pasando, Andrés. Y lo supe. Daniela tragó saliva. Fue un sonido pequeño, pero audible. Yo continué. El crédito estaba a tu nombre. Sí, pero no lo solicitaste tú. Lo solicitó alguien usando tus datos, tu firma escaneada y tu acceso al correo electrónico. Andrés respiró hondo, como si su cuerpo estuviera preparándose para una verdad que no quería escuchar. Mamá, ¿qué estás insinuando? No insinúo, respondí. Afirmo. Tengo los documentos. Sé quién lo hizo y también sé por qué. Daniela soltó un pequeño gemido, uno de esos sonidos que producen quienes sienten que algo invisible les aprieta la garganta. Andrés, turbado, habló con voz quebrada. No, no puede ser. Estás diciendo que Daniela tomó un crédito a tu nombre, concluí yo, y lo pagó con dinero que también ocultó. Por eso nunca viste movimientos sospechosos en la cuenta. Por eso todo parecía cuadrar. El golpe emocional fue tan fuerte que sentí, incluso sin verlo, cómo Andrés perdía estabilidad. Daniela intentó reaccionar. Eso es mentira. Esta mujer está loca. Está inventando. Quiere que nos separemos. Siempre ha querido destruirnos. Tengo copias de los formularios, dije. Y grabaciones. Daniela se desplomó sobre la pared. No, no. Andrés se volvió hacia ella, según pude deducir por el roce de sus zapatos. ¿Daniela? Su voz tembló. ¿Es cierto? Ella no respondió. Y ese silencio fue la confesión más clara que jamás podría haber hecho. ¿Por qué?, susurró Andrés, como si su mundo entero estuviera desmoronándose delante de él. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué mentirme? Lo hice por nosotros, gritó finalmente, porque tú no ganas suficiente, porque tu madre nos ha dejado solos para cargar con todo. La frase me atravesó, no por la acusación, sino porque era la primera vez que Daniela mostraba su verdadera cara frente a Andrés, sin filtros, sin manipulación, sin máscaras. Andrés, dije suavemente, esto no es todo. Y con esas palabras supe que la grieta estaba abierta. Lo que venía sería devastador. La respiración de Andrés se volvió irregular, casi entrecortada, como si cada vez que intentaba tomar aire una nueva duda se le atravesara en el pecho. Podía escuchar el peso de su desconcierto apoyarse contra la puerta, y aunque no pudiera verlo, podía imaginar sus manos temblando, su rostro perdido, ese gesto suyo que siempre aparecía cuando sentía que la vida le quitaba suelo bajo los pies. Daniela, en cambio, guardaba un silencio que no le pertenecía, un silencio forzado, tenso, contenido, como el de una mentira que se ve acorralada por primera vez. Andrés, dije con voz firme, el crédito no fue el único engaño. La frase cayó como un trueno. Del otro lado, nadie habló. Ni siquiera Daniela se atrevió a reaccionar de inmediato. Ese silencio me confirmó que estábamos entrando en un territorio del que ninguno de ellos podría volver intacto. Hace 2 años, continué, cuando perdiste la oportunidad de ascender en tu trabajo y llegaste a casa convencido de que no era suficiente, ¿recuerdas? Él tragó saliva. Lo escuché. Sí, respondió con un hilo de voz. Lloraste, añadí. Lloraste en la sala, con la cabeza entre las manos. Dijiste que no entendías por qué tu jefe había cambiado de opinión en el último minuto.
Daniela soltó una exhalación abrupta, como si mi mención hubiera tocado algo que preferiría mantener enterrado. ¿Qué tiene que ver eso ahora?, interrumpió ella, casi a gritos. Todo, respondí con frialdad. Me acerqué otra vez a la mesa donde reposaban mis carpetas, la negra, la azul, la roja, cada una un pedazo de verdad que Daniela había intentado esconder. Tomé la carpeta azul, la que contenía los mensajes y las conversaciones más privadas. No tenía intención de abrirla aún, pero quería sentirla entre mis manos, recordar por qué la guardé. Daniela habló con tu jefe, dije sin rodeos. El aire se cortó como una cuerda tensa que finalmente cede. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Andrés, incrédulo. Que tu esposa pidió una cita con él, expliqué, y se presentó como si fuera la portavoz de tus limitaciones. Le dijo que tú no estabas preparado para manejar más responsabilidades, que eras inestable emocionalmente, que necesitabas estabilidad, no presión, que sería mejor que te dejaran en tu puesto actual. Andrés jadeó. Daniela, desesperada, intentó reaccionar. Eso no es verdad. No es verdad. ¿Cómo puede saber eso esta mujer? Está mintiendo. Escuché la grabación, dije con firmeza. No de boca de tu jefe, sino de la misma persona que la recibió en la recepción ese día. Una mujer amable que no podía creer lo que estaba escuchando. Una mujer que, cuando le conté meses después lo que estabas viviendo, me envió un audio confirmando todo. Daniela empezó a sollozar, no por culpa, sino por pánico. Eso no significa que querías controlar su carrera, la interrumpí con calma. Temías que un ascenso lo volviera más independiente, más seguro, menos manejable. Andrés dio un paso hacia atrás. El sonido de sus zapatos contra el piso exterior revelaba que necesitaba espacio para procesar el golpe. Daniela, susurró él, ¿fuiste tú? Ella lloraba ahora. Sí, pero de la forma en que lloran quienes no sienten remordimiento por lo hecho, sino por haber sido descubiertos. Yo solo quería lo mejor para nosotros, gritó, aferrándose a su pecho. Tú no lo entiendes, trabajas demasiado, y yo solo quería protegernos. ¿Protegernos de qué?, preguntó Andrés, con un tono que nunca antes le había escuchado. Era una mezcla de dolor, incredulidad y una chispa de ira contenida. De tu madre, soltó Daniela con la voz desgarrada. Siempre metiéndose, siempre apareciendo cuando no la llamaban, siempre queriendo opinar, influir, corregir. No soportaba verla aparecer como si tuviera derechos sobre nuestra vida. Me quedé quieta. No respondí, no intervine, porque esa frase, pronunciada con tanto veneno, fue la llave final que abrió los ojos de Andrés. ¿Mi madre?, repitió él, herido. ¿Eso era lo que te molestaba? ¿Que me quisiera? ¿Que me apoyara? ¿Que existiera? Daniela sollozó más fuerte. Eres mío, Andrés, mío. No quiero compartirte con nadie. Sus palabras se hicieron eco en el pasillo exterior, como un grito que revelaba todo lo que siempre había ocultado detrás de su imagen de esposa perfecta. Yo di un paso hacia la puerta, sabiendo que el momento había llegado. Aún falta algo, dije. Ambos se quedaron en silencio. La casa, añadí, la que ustedes creen que está a nombre de los dos. Daniela dejó de llorar de golpe. Un silencio helado cayó sobre nosotros. ¿Qué has hecho?, preguntó ella con voz apenas audible. Nada, respondí. Lo que hice fue antes, mucho antes. Me dirigí al mueble del pasillo y tomé la carpeta negra. Era ligera, pero el contenido pesaba como un martillo. Esta casa, dije lentamente, la compré yo, con mis ahorros, con mi trabajo, con mis noches de limpieza en oficinas, con mis manos llenas de grietas. Está a nombre de Andrés, sí, porque así lo quise. Pero hace 3 meses firmé un documento nuevo en la notaría. Un documento que le da a Andrés plenos derechos sobre la propiedad, solo si no comparte la titularidad con nadie más. Ahora sí. Daniela comprendió. La oí caer de rodillas. No, susurró. No, no, no. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Protegí lo que es mío, respondí, con una calma que jamás había sentido. Protegí mi casa y a mi hijo. Andrés tardó varios segundos en recuperar la voz. Mamá, todo esto, lo hiciste porque sabía quién era ella, dije. Mucho antes de que tú quisieras verlo.
Daniela gritó, no de coraje, sino de desesperación absoluta. La máscara había caído, y el golpe había sido total. El llanto de Daniela ya no era el de una mujer herida, sino el de un animal acorralado, consciente de que todas las salidas se habían cerrado sin que pudiera evitarlo. Andrés no la consoló, ni siquiera se acercó. Lo supe por el silencio que dejó entre ellos, un espacio enorme, casi físico, como si de pronto se hubieran convertido en dos desconocidos atrapados frente a una puerta que ya no representaba un hogar, sino un límite, un antes y un después. «Andrés», susurró ella con voz rota. «Amor, por favor, no me dejes así. Yo puedo explicar». Él no respondió. Solo se escuchó un paso hacia atrás, y luego otro. Ese sonido me atravesó más que cualquier grito. Andrés no retrocedía de las personas que amaba. Nunca lo había hecho. Fue entonces cuando comprendí que él estaba enfrentando algo que jamás había querido admitir, que la mujer a la que había defendido durante años no era la víctima de mis supuestos caprichos, sino el origen de su dolor. «Mamá, ¿puedes abrir?», preguntó él de pronto, pero ya no para confrontarme. Su voz se había desarmado, suave como cuando era niño. Necesito verte». Mi corazón se apretó en el pecho. No esperaba eso. No tan pronto. No después de años escuchando cómo él defendía a Daniela, incluso cuando ella me trataba como si fuera un estorbo viejo, una sombra, una intrusa. Respiré hondo y mantuve la mano a centímetros del picaporte. No porque dudara de abrirle, sino porque quería que él reflexionara un segundo más antes de cruzar esa frontera. «Andrés», dije con dulzura, «¿sabes por qué no he abierto todavía?». Hubo un silencio largo, denso, lleno de significado. «Porque», respondió él muy despacio, «porque necesitabas que yo viera quién es ella, sin que nadie pudiera salvarla». «Exacto», respondí. Daniela se incorporó de golpe. «Esto es una manipulación. Ella siempre te ha querido controlar. Siempre ha querido que vuelvas a ser un niñito pegado a su falda. No le creas, Andrés, no le creas». Su voz se quebró en gritos desesperados, pero Andrés no la escuchó. «No esta vez». «Daniela», dijo él con firmeza, «basta». Esa palabra cayó entre ellos como un portazo invisible. Daniela retrocedió un paso, con el maquillaje corrido y el vestido arrugado, como si por fin comprendiera que todo lo que había construido, su imagen, su dominio, su control, se derrumbaba justo allí, frente a la puerta que ya no le pertenecía. «¿Basta?», repitió ella incrédula. «¿Me estás diciendo basta a mí?». «Sí», dijo Andrés sin temblar, «a ti». El silencio que siguió fue casi sagrado. Daniela pareció perder el equilibrio emocional de forma definitiva. Comenzó a caminar de un lado a otro, llorando, hiperventilando, secándose el rostro con movimientos torpes. «Todo lo hice por nosotros», sollozó. «Por nuestra familia». «No», respondí desde dentro. «Lo hiciste por control. Lo hiciste porque no soportabas no ser el centro de todo, y porque querías que Andrés no tuviera a nadie más». Ella golpeó la puerta, pero esta vez sin fuerza. Era como si su cuerpo hubiera reconocido lo inevitable. «Tú siempre metiéndote, siempre vigilando, siempre apuntando mis errores». «No», lo corregí, «siempre cuidando a mi hijo, a ese niño que crié sola, mientras caminaba kilómetros con bolsas de productos de limpieza en las manos, siempre protegiéndolo de un mundo que no es amable con los hombres nobles. Y tú te aprovechaste de eso». Daniela empezó a llorar otra vez, más suave, más derrotada. Andrés, en cambio, habló con la voz más madura que le había escuchado en toda su vida. «Mamá, quiero que abras». Esa vez no dudé. Giré la llave. El sonido metálico resonó como un trueno que anunciaba un movimiento irreversible. Abrí la puerta. Allí estaban. Andrés con los ojos rojos, la chaqueta arrugada, el rostro marcado por una tormenta emocional que lo había envejecido en minutos. Daniela, arrodillada, abrazándose a sí misma, como si sus propias manos fueran lo único que le quedaba. Nuestros ojos se encontraron. Los de Andrés eran los de un niño pidiendo refugio, y los de un hombre pidiendo perdón al mismo tiempo. Él dio un paso hacia mí, pero lo que ocurrió después
No lo esperaba ni yo. Se arrodilló frente a mí. «Mamá», dijo con la voz rota, «perdóname, por todos estos años, por no haberte escuchado, por dejarte sola, por permitir que ella te hablara así, por desconfiar de ti, por todo». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Hacía años que no lloraba. Pero allí estaba él, mi hijo, pidiendo perdón como si fuera un niño que hubiera roto un vidrio sin querer. Me incliné y tomé su rostro con mis manos. «No te culpes», susurré. «El amor ciega a veces, y tú siempre has amado demasiado». Daniela, viendo la escena, se levantó tambaleándose. «Andrés, por favor, no me hagas esto. Yo soy tu esposa. Somos una familia. Ella está intentando separarnos». Él se puso de pie lentamente. La miró de manera distinta. Ya no había amor ciego. Ya no había miedo. Ya no había ingenuidad. «Daniela», dijo con una serenidad que helaba, «tú destruiste esta familia hace mucho tiempo, solo que hoy todos pudimos verlo». Ella comenzó a negar con la cabeza, retrocediendo. «No, Andrés, no, yo puedo cambiar, puedo...» «No», la detuve yo con suavidad. «No se cambia lo que no se reconoce». Daniela se desplomó otra vez, pero esta vez no hubo gritos, solo llanto seco, resignado. Andrés se volvió hacia mí. «Mamá, ¿qué quieres que hagamos?». Esa pregunta abrió una puerta más grande que la física. Siempre había sido yo quien se adaptaba, quien aceptaba, quien cedía. Pero por primera vez, él estaba listo para seguir mi decisión, y lo que iba a pedir cambiaría sus vidas para siempre. Me limpié las lágrimas, respiré profundo, y dije: «Quiero que mañana, a primera hora, vayamos a la notaría. Necesito firmar algo contigo». Andrés asintió sin hacer preguntas. Daniela levantó la mirada, pálida. ¿Qué vas a hacer?». La miré fijamente. Lo que debí haber hecho hace años. Dormí poco aquella noche. No por angustia, sino por la calma extraña que llega cuando una decisión está tomada y no hay vuelta atrás. Andrés se quedó en mi casa, en el sofá, como cuando era adolescente y teníamos noches difíciles. Daniela, en cambio, regresó a la suya, o lo que ella creía que era suya, sin hablar, sin exigir, sin fingir. Había algo en su silencio que no provenía del arrepentimiento. Era miedo. Y el miedo, cuando llega muy tarde, no sirve para sanar, sirve para revelar. A las 8 de la mañana, Andrés se levantó antes que yo. Lo escuché preparando café en la cocina, torpe como siempre, derramando unas gotas al servir. Ese sonido me hizo sonreír. Por un momento sentí que volvía a tener al niño que crié, no al hombre que había sido moldeado por años de manipulación. «¿Lista?», preguntó, con ojeras, pero determinado. Asentí. Tomé la carpeta negra y la deslicé dentro de mi bolso. No era un arma, era justicia. Salimos juntos. Daniela estaba en la vereda, como si hubiera pasado la noche entera allí. Tenía el rostro hinchado, el maquillaje corrido de ayer y una expresión que oscilaba entre súplica y desesperación. «Andrés», susurró, «por favor, hablemos. No hagas esto. No te vayas así». Él no respondió. Ni siquiera la miró. Ese gesto, simple, silencioso, fue el golpe más fuerte que ella recibió en toda la historia. Yo la vi tensarse, como si su cuerpo intentara sostenerse con el orgullo que ya no tenía. La seguí mirando mientras caminábamos hacia el coche. No con odio, con una calma que solo tiene quien ya ganó. Llegamos a la notaría. El notario, un hombre de cabello blanco y voz firme, nos recibió con una seriedad que me recordó por qué confiaba en él desde hacía tantos años. Extendí los documentos sobre la mesa. Andrés los miró con atención. «¿Qué es todo esto, mamá?». Era la primera vez que me hacía esa pregunta sin miedo, sin resistencia, sin dudas. «Lo que debía haber hecho hace mucho», respondí. «Y hoy es el día». El notario acomodó sus lentes. «Doña Elena», dijo, «¿está completamente segura de proceder?». «Más que nunca». Le indiqué dónde estaban las firmas anteriores, las que había hecho 3 meses atrás. El documento establecía que Andrés tenía el 100% de la casa, pero había una cláusula. Él podía compartir la titularidad si quería, siempre que la persona demostrara ser apta para convivir en un ambiente sano y seguro. «La cláusula 4», señaló el notario, «permite modificar esa condición». «¿Qué desea cambiar, exactamente?». Andrés me miró.
Sus ojos estaban cansados, desgastados, pero atentos. Había roto con algo dentro de sí durante la noche, y ahora esperaba mi decisión. Quiero agregar, dije con claridad, que ninguna persona que haya ejercido manipulación, abuso emocional o fraude contra Andrés podrá, bajo ningún concepto, reclamar derechos sobre esta propiedad. El notario levantó la mirada. Una cláusula fuerte, comentó. Necesaria, respondí. Andrés respiró hondo. Daniela no estaba presente, pero su sombra sí, firmé. El notario deslizó el documento hacia Andrés. Él sostuvo el bolígrafo durante varios segundos, como si pesara toneladas. Y finalmente, firme, seguro, estampó su nombre. El golpe estaba completado. Al salir, Daniela apareció desde una esquina del pasillo. No gritó, no corrió. Solo caminó hacia nosotros con pasos lentos, casi rituales. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su rostro se contrajo. ¿Qué firmaron?, preguntó. ¿Qué hicieron? Andrés no respondió aún. Me miró, pidiendo permiso para hablar. Asentí. Daniela, comenzó él, te mentiste a ti misma durante años. Me mentiste a mí. Me alejaste de mi madre. Me hiciste creer que ella era una carga, cuando la única carga que yo llevaba eras tú. Ella apretó los labios. Andrés, por favor, yo te amo. No, la interrumpió él. Tú no amas, tú posees, tú controlas, y yo no voy a vivir así nunca más. Daniela retrocedió como si un viento invisible la hubiera golpeado. Entonces, ¿esto qué significa? Yo di un paso hacia adelante. Significa, dije suavemente, que la casa no es tuya, nunca lo fue, y que ahora, menos que nunca. Ella abrió los ojos de par en par. ¿Qué? ¿Me están echando? No, respondí. Tú misma te echaste cuando decidiste humillar, manipular y mentir. Nosotros solo estamos firmando lo que tú construiste. No gritó, no insultó, solo cayó de rodillas, igual que la noche anterior, pero esta vez sin público, sin testigos que alimentar su orgullo. Era una rendición silenciosa, la única rendición verdadera que Daniela había hecho en su vida. Andrés caminó hacia el coche. Yo me quedé un momento más, mirándola. Daniela, le dije, yo no te odio, nunca lo hice, pero no permitiré que destruyas lo que he protegido durante toda mi vida. Ella levantó la mirada, llorosa. ¿Y qué pasará conmigo? La respuesta que di fue tan simple como devastadora. Eso depende de ti. Por primera vez en tu vida, vas a tener que valerte sola. Regresé al coche. Andrés me esperaba con el motor encendido. Cuando me senté, me tomó la mano. Mamá, gracias. Miré por la ventana mientras nos alejábamos. Daniela seguía ahí, pequeña, encogida, derrumbada. No sentí triunfo, no sentí gozo, sentí paz. Y eso era mi verdadera venganza. Al llegar a casa, mi nieta estaba con una vecina. Corrió hacia mí con los brazos abiertos. ¡Abu!, gritó. ¿Por qué no hubo fiesta ayer? La abracé fuerte, fuerte como si quisiera protegerla del mundo entero. Porque, mi amor, susurré, a veces las cosas se caen para que otras puedan construirse mejor. Esa noche, mientras Andrés dormía por primera vez en paz, caminé hasta la puerta de mi casa y la toqué con la palma abierta. Había sido cerrada para otros. Ahora, por fin, se abría para mí. Hoy, mientras preparo café en mi pequeña cocina, miro a mi alrededor y siento algo que creí haber perdido para siempre: mi lugar en el mundo. No es la casa lo que me da esa sensación, ni los papeles firmados, ni siquiera la caída de Daniela. Es otra cosa. Es haber recuperado mi voz después de tantos años de silencio. Es caminar por mis propios pasillos sin sentir que debo disculparme por existir. Andrés duerme en la habitación de invitados. Se quedó anoche hablando conmigo hasta tarde, contándome cómo se siente liberado, avergonzado y agradecido, todo al mismo tiempo. Le tomará tiempo sanar. A mí también. Pero esta vez lo haremos juntos. Sin mentiras entre nosotros. Sin sombra de manipulación. Sin miedo. Esta mañana, mientras mi nieta jugaba en el patio con su muñeca nueva, levantó la mirada y me dijo: Abu, ¿vamos a celebrar mi cumpleaños hoy nosotras dos? Sentí que el corazón se me llenaba de una ternura tan grande que tuve que sentarme para no llorar. Sí,
pensé. Hoy sí habrá fiesta. Pequeña, sencilla, honesta. Una fiesta que no necesita globos ni música fuerte. Solo amor. Y al ver el sol entrar por la ventana, comprendí que la vida no siempre te devuelve lo que perdiste, pero te ofrece algo mejor, la oportunidad de reconstruirte desde la verdad. Ahora quiero aprovechar para hablarte a ti, que escuchaste mi historia hasta el final. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Tu apoyo significa más de lo que imaginas y me ayuda a seguir compartiendo estas historias que salen del alma. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves, qué te pareció este final y qué habrías hecho tú en mi lugar. Me encanta leerte. Gracias por acompañarme.